Pues, hola escuchas, bienvenidos a la primera emisión de Plataforma Podcast como tal. Estamos esta ocasión con Augusto Montero. Él es licenciado en Lenguas y Literatura Hispánica, a su vez también es profesor en universidades. Pues, Sí, bueno, contándoles un poco más sobre Augusto. Bueno, yo lo conozco desde hace muchos años, nos conocemos desde la secundaria y me interesó mucho que su tesis la hizo sobre un autor que a ambos nos gusta mucho, que es el escritor Reinaldo Arenas, escritor cubano. Y pues, bueno, antes que nada, creo que una buena introducción, una buena forma de empezar con este tema sería que nos contara sobre la vida de Reinaldo Arenas. ¿Quién Hola. fue este hombre? Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Bueno, como mencionaron aquí mis amigos Roberto y Lalos, soy Augusto. Y bueno, entremos en la materia del autor cubano, vale. Pues Reinaldo Arenas fue un escritor que nació a mediados del siglo XX en la Cuba precastrista, justo en el primer periodo presidencial de Fulgencio Batista, quien eventualmente se convertiría en el dictador de la isla. Y bien, empecemos con el contexto histórico de este escritor. Nace en un pueblito de Holguín, Cuba, un medio rural. Toda su infancia se la pasa siendo un campesino. Vive en condiciones muy precarias. Eventualmente, bueno, lo importante, digamos ya para entrar en materia sobre este escritor, es la influencia que tiene la Revolución Cubana en su vida y cómo a partir de esta es que va moldeando su escritura, pero no desde una perspectiva apoyando el régimen, sino lo contrario, criticando el régimen. De hecho, gran parte de su literatura se basa en criticar al régimen castrista. Pero bueno, volviendo a un inicio. Estalla la Revolución Cubana en 1956. Él se une a esta en 1958. Quiere incorporarse debido a que es un campesino en condiciones precarias. No tiene mucho que perder uniéndose a la guerrilla. Sin embargo, no se le permite entrar porque una cuestión importante era que para unirse a la guerrilla cubana tenías que llevar un arma, debido a que había muchos inconformes que se alzaron en contra del régimen, pero había muy poco material, material de ejército, ¿cómo se llama? armamento. Armamento. Ok. Bueno, es rechazado, se regresa a su casa, eventualmente la revolución triunfa, él se incorpora digamos que al movimiento revolucionario en un sentido de que aprovecha las becas que da el gobierno para poder estudiar agricultura. Porque importante mencionar que al triunfo de la revolución, con Castro al frente, lo que decide hacer es empezar a becar a muchos campesinos para que estudiaran agronomía en un intento de industrializar Cuba. Sin embargo, lo curioso, el detalle de esto, es que Reinaldo Arenas en sus memorias, en su libro Antes que anochezca, nos habla que las becas en realidad eran de alguna manera una farsa en cuanto a la cuestión del estudio, porque si bien daban a los campesinos estas becas, también dentro de todas las materias que llevaban, aparte de la cuestión, bueno, obviamente lo que viene siendo las materias de agricultura, sí, de agronomía, también en todas las carreras becadas por el gobierno venía un adoctrinamiento político. Sí, claro. Por esta razón es que eventualmente Reinaldo abandona la escuela para dedicarse a lo que realmente le gustaba, que era la escritura, que era la lectura más que nada. Por el año 1961, si no mal recuerdo, aproximadamente, bueno, 61-62, él va a un concurso en la Biblioteca Nacional de Cuba, ya en La Habana, ya trasladado en La Habana, donde le dicen que tiene que leer un cuento. De hecho, el certamen era para encontrar a alguien que leyera cuentos a los niños. La idea era que se tenía que memorizar un cuento y, bueno, podía entrar para el puesto de trabajo. Sin embargo, lo curioso es que él, en vista de que ningún cuento que lee le gusta, decide escribir uno y es el que recita a los niños. a los miembros del jurado. Okay. Lo que pasa entonces es que los miembros del jurado quedan tan impresionados por el cuento que le preguntan, oye, ¿de quién es el cuento? Dice, es mío. Y bueno, eso fue lo que le valió que ganara el certamen. Empieza a trabajar ahí, en la biblioteca. Y bueno, eso, digamos que es su gran descubrimiento, no con la literatura, pero sí, digamos, ya el mundo literario. Porque gracias a que trabaja allí, conoce a varios escritores, se nutre de prácticamente todos los libros que hay en la biblioteca. Y eventualmente, en el 65,
64, 65, hay un concurso por parte de la biblioteca para, bueno, de parte de la organización de la biblioteca, bueno, de los que trabajan ahí, que se llama MOAC, que era los MOAC, no, MOAC no, el... Sí, tú buscas. ¿Cómo se llama? Pero te tengo una pregunta. Sí, O sea, él ya no tenía ninguna preocupación acerca de vivir del campo. O sea, él pudo deshacerse de esa vida. Sí, en cuanto triunfa la revolución y se va a La Habana, la capital, para la cuestión de su beca, bueno, de ahí es que abandona el campo. Ok. Que bueno, en ese sentido también yo, recordando el libro, digo, creo que en un momento también podríamos hablar un poco más sobre el tema de su niñez, y creo que bueno, a través de la tesis, que es que también vamos a hablar de ello un poco, pues en el libro de Celestino antes del alba también proyecta mucho lo que fue su niñez, ¿no? Entonces, Sí. igual y estaría bien entrar también retrospectivamente a ello, pero bueno, Sí. ya tienes el... Sí, era de la UNIAC de... que eran el Círculo Intelectual Cubano. Ok. Bueno, hace un concurso de un libro para editar un libro. Él queda en segundo lugar. El primer lugar se lo lleva, bueno, un libro acerca de la Revolución Cubana, sobre un campesino, ¿Tiene sentido? sobre un campesino que descubre que la verdadera belleza de la vida está justamente en irse a luchar por la libertad. Y en segundo lugar queda Reinaldo Arenas. Al año siguiente, nuevamente vuelve a concursar y queda en segundo lugar. En la primera ocasión es Celestino antes del alba, el libro que queda en segundo lugar. Y el año siguiente es El mundo alucinante. De Celestino antes del alba, lo curioso es que es el único libro hasta la fecha que ha sido editado en Cuba. Tuvo un tiraje de 2000 ejemplares y fue todo lo que se tuvo. Eventualmente lo retirarían de las librerías. Cuando ya es condenado al ostracismo, lo retiran de las librerías, pero eso pasaría tiempo después. Digamos que lo relevante de esto, en los años 60 empieza ya a darse a notar como escritor. Tiene 3 libros publicados, uno en Cuba y 2 en el exterior. No es sino hasta los años 70 que empezaría su debacle literaria. Ya bien posicionada el régimen socialista en Cuba, ya básicamente instaurado como dictadura. Ya llevaba 10 años en el poder, pero de alguna u otra manera había posibilidades de un cambio en el sistema. Pero digamos que a partir de los 70 ya es cuando se instaura, no oficial, pero de alguna manera ya bien la dictadura castrista, que va a durar, bueno, hasta nuestros días, aunque ya no con los Castro en el poder, pero sigue el socialismo ahí dictando. Es que a él y a muchos escritores contemporáneos que no apoyan la revolución terminan siendo condenados al exilio interior, en el sentido que ya no les permiten publicar ni dentro ni fuera de Cuba, y no les permiten salir de Cuba sin el permiso del gobierno, y como obviamente sus escritores iban a hablar mal del régimen, no les permiten salir. Durante este tiempo, en el 71, si no mal recuerdo, Reinaldo tiene un problema de que es arrestado. Como él era homosexual, es arrestado por tener sexo con menores de edad en una playa, junto con un amigo suyo. La cuestión es que, a pesar de que es un delito en aquel entonces, la homosexualidad es un delito en Cuba en los años 70, realmente lo querían arrestar por la cuestión de que en sus libros hablaba mal del gobierno. De hecho, en Celestino antes del alba hay ligeras menciones de ataque al gobierno, pero muy, muy disfrazadas. Ciertamente, sí. Inclusive podríamos decir que una crítica al gobierno, pero como en general, ¿no? No como decirle dictadura ni demás, sino una crítica como cualquier escritor contemporáneo puede hacer mención en un libro de pues, alguna crítica, ¿no? A la autoridad. Sí. Sin embargo, ya en los siguientes libros se ve un ataque al régimen socialista. Entonces, como es un problema de índole política, lo quieren arrestar por ello. Pero si era menor de edad. Sí, eran adolescentes. Eran adolescentes, si no mal recuerdo, dice que tiene 16 años los jóvenes con los que tiene sexo. Él, pues realmente no era, él en aquel entonces tendría unos 29, 30 años quizás, tentativamente. Ajá, bueno. Entonces por eso, por corrupción de menores lo quieren arrestar. Ya. Lo que pasa es que cuando ya lo tienen preso, bajo ese cargo únicamente, porque de ahí querían hacerle un cargo, bueno, querían, por ese crimen, querían inculcarle más tiempo de condena que merecería. Okay. Sí. Él aprovechó un descuido del guardia y se fuga de la prisión preventiva donde la tienen.
y pasa 4 meses escondido, hasta que finalmente lo atrapan. Llega a estar como 3 años en prisión. Estuvo en el Morro, lo que actualmente hoy día creo que es, no sé exactamente qué es, ya no es una prisión en Cuba, pero bueno, en aquel entonces lo era. Llegó a pasar un tiempo allí y eventualmente, bueno, pasa algo muy, muy gracioso. Por cuestiones de la vida, cuando lo van a enjuiciar por lo de corrupción de menores y de ahí aprovecharse para meterlo más tiempo, los 2 jóvenes con los que tuvo sexo y que eran los testigos para mandarlo a prisión, Claro. nunca se supo por qué, o al menos no que yo haya investigado, nunca se supo por qué, decidieron retractarse y decir que no, que realmente no había habido ningún abuso sexual. Entonces, por ello... O sea, que había sido consensual, digamos. Creo que inclusive no, negaron de que tuvieron sexo con él. Sin embargo, como era homosexual, dijeron, bueno, o sea, no tuvo sexo con menores, pero sabemos que es homosexual. Entonces le tuvieron que poner en un caso una pena mucho menor de la que hubiera correspondido. Y como no querían hacer un escándalo de índole, bueno, que pasar las fronteras internacionales, de saber que estaban atacándolo por otra cuestión, decidieron dejarle un tiempo de 1 año o 2 en prisión. Sale de allí y se la pasa haciendo trabajos de cualquier índole para poder sobrevivir. Termina vendiendo limones en la plaza en el Parque Lenin, en La Habana. También termina saqueando un convento del siglo XVII español, junto con otros amigos suyos. En la casa de una amiga suya encuentran un convento debajo de la casa y ahí se ponen a vender en el mercado negro toda la parafernalia, sí. Inclusive cristiana. Se dan cuenta de que hay un pozo, entonces venden agua, porque bueno, finalmente agua limpia en una ciudad como La Habana que era muy muy precaria de condiciones, pues era poco higiénica. Pues sí, de hecho inclusive era poco higiénica. De hecho llegaron a tener problemas de enfermedad así mediados de los 70 y tuvo el mismo gobierno que emprender una, ¿cómo se llama? Campaña de limpieza para poder mejorar la situación. ¿Pero era asunto de que la gente no le gustaba la limpieza o que no tenía los medios para limpiarla? No tenía los medios más bien para limpiarla. Supongo que también o sea, todavía había cierta desorganización después de la revolución, ¿no? O sea, todavía había cuestiones, Sí. Y bueno, así se la pasa, ¿no? Hasta que en 1980 ocurre algo muy, bueno, importante para una de las mayores crisis que tuvo el gobierno de Castro, quizás el mayor, que pudo haber sido un punto de diferencia para quitar el régimen, pero supo lidiarla Castro, fue que en la primavera de 1980 un conductor de autobús, tampoco, bueno, no investigué, no sé exactamente, posiblemente haya alguna entrevista del conductor de autobús, pero un conductor de autobús cualquiera, con un montón de gente, se desvía de la ruta normal a la que va, como aquí pasando los peceros que van a sus rutas normales, se desvía e impacta contra la embajada de Perú. Lo hace porque quiere escapar de Cuba, porque estaba prohibido salir como ciudadano. No podía salir del país. O sea, se estrella para estar en territorio peruano. En territorio peruano. Lo que hace, le pide asilo. Lo que pasa es que la embajada peruana dice sí, todas las personas que vinieron en el autobús pueden quedarse. Castro le dice a la embajada peruana que quiere esos desertores. La embajada peruana se niega. Y Castro lo que dice, bueno, pues te voy a quitar la protección porque al final está custodiado por soldados cubanos, ¿no? Como cualquier embajada. Y ese fue su más grande error porque cuando toda la gente vio que ya no había nadie que custodiara la embajada, se metieron 10,000 personas a la embajada. No. Sí, entonces fue una gran, digamos que un problema muy grande para Castro en ese entonces, porque dice, bueno, es que si no puedo sacarlos ahí, no puedo disparar, o sea, es imposible. Y el problema es que las otras naciones estaban empezando a decir, bueno, ¿por qué hay 10,000 personas refugiadas en la embajada de Perú? Sí, claro, y estaba, supongo, bastante atento. Pues el mundo en general. Sí, el mundo, claro. Entonces lo que hace, dice que son un montón de desertores que no están a favor de la revolución y dice que para que vean que no tiene problema con que la gente salga de Cuba, permite que haya un puente marino entre Cayo Hueso, que es un puerto en Cuba, y que vayan a Miami. Bueno, que hay un puerto marítimo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Puerto? Sí. Ok, ya. El puerto, no, sí. No recuerdo si era el puerto de Mariel y Cayo Hueso es más bien Miami. Sí, porque Mariel es en Cuba. Sí, Mariel, más bien de Mariel a Cayo Hueso en Miami. Es donde se va. Es donde se va. Entonces, permite que haya
una salida de las personas. Bueno, dice, bueno, las personas que no estén de acuerdo con el régimen pueden irse de ahí. Sin embargo, en realidad era una trampa, porque lo que aprovecha Castro es para deshacerse de las personas que estaban en contra de su gobierno. Los disidentes. Sí, y es muy gracioso porque en realidad mandó a vaciar todas las cárceles y los manicomios de Cuba, y esas fueron las personas que se fueron. Por eso es que también luego terminó siendo un problema en que los estadounidenses decían, no, es que nos enviaron lo peor, porque de ahí, de hecho sí, le envió... Sí, ahí para que vean, es de las pocas veces que los estadounidenses pueden decir, nos enviaron lo peor, porque sí, literal, dijo, voy a agarrar a todos los delincuentes y a todos los dementes y los voy a enviar allá, y eso es lo que hizo. Realmente muy pocas personas, digamos, normales fueron las que se fueron. Pero o sea, esos son los fundadores de Miami, eso explica mucho. Sí, o sea, es que eso sí explica mucho, porque la verdad, sí, claro. O sea, el 50% de los que se fueron allí, se fueron el 10% de la población de Cuba. 120,000 personas. Sí, es mucho. Y de esos eran literalmente todas las cárceles de Cuba, las vació, se aprovechó y se libró de muchos delincuentes, de las personas que estaban en contra de su gobierno. Curiosamente no les permitió salir. De hecho, Reinaldo Arenas estaba en una lista de gente que estaba prohibido que se fuera. Pero él aprovecha que en su carta, bueno, cuando ya le están tomando sus datos, él la tenía muy mal escrita y él pudo convertirla en una I. Entonces él apareció como Reinaldo Arenas en su tarjeta de salida. Y por eso pudo fugarse. Como en Los Simpsons. Algo así, o sea, realmente sí. Su vida fue muy de aventuras en realidad, o sea, sí. Sí, está llena de anécdotas interesantes. Yo creo que cuando tu vida está desenvuelta alrededor de ese tipo de eventos históricos, nada sale calmo. Sí, pero yo creo que sí. Digo, ahí creo que también es un tema de conversación que supongo que incluso ha sido bastante debatido entre los expertos, de qué tan fidedigno es el recuento de antes que anochezca. Sí, de hecho tengo anécdotas interesantes que contar de eso ahorita. Sí, hay cosas que son tan pintorescas que dices, no, es que esto no es... que sí, que dices... Esto no puede ser. Dudas, bueno, terminando la historia, él, ya se va a Miami, pasa unos meses allí cuando decide mudarse a Nueva York. Y ahí pasa los siguientes 10 años de su vida en Nueva York. Va a dar varias conferencias alrededor del mundo, gana una beca para poder seguir escribiendo, puede ya publicar muchos de sus libros. En realidad, digamos que su vida mejora realmente en un sentido muy sustancial. Sin embargo, el problema es que por el 86 contrae el VIH, que era una nueva enfermedad. Bueno, la enfermedad del VIH, que en aquel momento era mortal porque no había cura ni tratamiento alguno. Después de 4 años de lidiar con la enfermedad, decide que lo mejor para él es suicidarse, debido a que ya no puede tener una buena calidad de vida ni poder escribir. Así que lo que hace es terminar de escribir las novelas que tiene pendientes, que eran 2, si no me recuerdo, El Asalto y... ¿Otra vez el mar? No, Otra vez el mar, no. ¿El portero? No. La cuarta de la Pentagonía, El color del verano. Okay. Y termina su autobiografía, que de hecho es póstuma. Y un 9 de diciembre de 1990 decide suicidarse con un montón de pastillas y Chivas Regal. Le gustaba, ese era su whisky favorito. Sea su whisky favorito. Con un Buchanan. Sí, no, con un Chivas Regal de 12 años añejado. Así es como... No recuerdo dónde lo había leído, pero había leído que fue con lo que suicidó. Una mezcla de pastillas. Se las tomó con su whisky favorito y se suicidó. Sí, que de hecho recuerdo muy bien que... No, pero eso más bien es en Miami, ¿no? Una de las pocas entrevistas documentadas en video que hay de aquella etapa de Reinaldo ¿es en Miami o es ya en Nueva York? Creo que es en Nueva York. En la que come composta. Sí, es en Nueva York. Sí, es en Nueva York, ¿no? Justo dice como que no le gustaba cómo era Miami. Sí, o sea, hace como una crítica de que... Sí, que si Cuba era el infierno, Miami era el purgatorio. Pues mandaron puro loco también, no se lo culpan. Bueno, eso es muy resumido su vida, solo como para planteamiento, para ir desenvolviendo la plática, pero sí digamos que es lo esencial de la vida de este escritor. Sí, pues como mencionabas ahorita, o sea, todo es muy pintoresco, suena parecida que incluso es irreal, ¿no? Y creo que ese es uno de las y eso cosas... que te faltan varios de los detalles. Sí, no. Y de hecho es muy interesante porque les voy a contar a ustedes algo muy, muy interesante que me pasó. Hace 2 años, cuando empecé a escribir mi tesis, estaba en una página de Facebook que de Reinaldo Arenas. Porque, bueno, pues, ahí le puse como me gusta y me metí a esa, ¿no? A esa página. Y dentro de esa había varias fotos de libros suyos, una que otra foto, de esos blogs que haces de autores o de alguna personalidad que te gusta. Y entre ellas encontré a un sujeto que alegaba
haber conocido a Reinaldo Arenas en vida, que era puertorriqueño. Me metí a su Facebook, dije, bueno, a ver, chicle y pega. Le mandé un mensaje, le dije, oye, amigo, sé que no nos conocemos ni nada, soy mexicano, estoy haciendo una tesis sobre este escritor, ¿es verdad que lo conociste? Y yo honestamente esperaba que no me respondiera, y me respondió. Y dijo, hola, ¿qué tal? Sí, yo llegué a hablar con él cuando estuve en Nueva York en los años 80. Dije, muy bien, estuvimos hablando muy poquito. De hecho, le dije cuando tuviera mi tesis se le iba a enviar. Así que ya en un par de semanas voy a volverme a contactar con ese puertorriqueño para mandarle mi tesis. Quién sabe si la leo o no, si se acuerda de mí, pero se la enviaré. Lo importante de esto es que le comenté, oye, justamente de su autobiografía. Bueno, me dijo que tenía un libro de poemas suyos firmado, autografiado por él. Dije, pues qué envidia. Ajá. Y dije, oye, ¿cómo ves lo de su autobiografía? La verdad es que, pues no sé, se me hace muy increíble su vida, ¿no? O sea, no te la tomes tan en serio. Y era muy sabido, o sea, en aquel entonces era sabido, bueno, porque finalmente el círculo gay de Nueva York, imagínate, los años 80, sí, por sí es una comunidad pequeña, en aquel entonces todavía menos, ¿no? Y sea, no, bueno, hoy en día no diría que es tan pequeña, pero... No, pero me refiero a, o sea, si tomas claro. en porcentaje. Sí, me imagino que... Ni tampoco creo que en aquel entonces hubiera sido pequeña, ¿eh? No, bueno, más que ahora, sin duda. Más que ahora, y sin duda. además también en el... O sea, sí me imagino que en el medio, o sea, se conocían. Sí, yo creo que podías incluso... Estabas a 2 personas de conocer a todos, ¿no? Exacto, Ajá. sí, como satélite. Como satélite. Exacto. Bueno, y lo interesante es que lo que me dijo fue, no hagas mucho caso a lo que escribió. Era muy sabido en el círculo homosexual de aquel entonces que él ya padecía locura, debido a que el SIDA, bueno, lo había debilitado bastante, y uno de los problemas es que si nunca te atiendes, eventualmente le dio a él, y lo menciona en su autobiografía, que tuvo una enfermedad en la sangre, no me acuerdo qué, como envenenamiento de la sangre, de la que él medio la libró por aquel entonces, y eso le afectó, bueno, evidentemente, sí, claro, la sangre circula por el cerebro. Entonces ella padecía locura, y cuando lo veían, varios de mis conocidos, pues sí, ya sabíamos que ya no le giraba bien la cabeza al pobre. Bueno, sí, y además... Entonces, finalmente sabíamos muchos de los que conocimos a Reinaldo cuando estaba bien, y ya después, ya en su etapa de decadencia, sabíamos que eran varias mentiras las que había contado, pero no a propósito, sino porque ya se le iba la cabeza. Entonces, pues no te creas todo, porque sí hay mentiras ahí que él se inventó por su padecimiento. Sí, independientemente, me parece que... Digamos, si su estilo literario hubiera sido como un realismo muy lúcido. Bueno, o sea, creo que sí hay mucho de lucidez. Pero también, o sea, incluso como siento que es uno de tus ejes de la tesis, es como una cuestión muy onírica. Sí. En el sentido de que los sueños parecía que jugaban como un rol crucial en su forma de pensar. Y que su forma de pensar de cierta forma se entremezclaba con sus sueños, ¿no? Entonces, siento que quizás si fuera un escritor... como de un realismo más puro, por así decirlo, como que sí pondrías menos en duda, digamos, la veracidad de esto, ¿no? Pero sí, creo que incluso desde su parte literaria, o sea, es claro que era una persona que desde la niñez había vivido en los sueños. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, pues, es claro que es un poco como la película del gran pez. ¿Sí la han visto? Podríamos o sea, en el sentido de que, o sea, al final de su vida, yo creo que es un recuento válido respecto al sentimiento de su vida. O sea, es una proyección muy válida de lo que fue ser Reinaldo Arenas. Sí. Pero, o sea, igual... No es un retrato exacto. No es un retrato exacto. Ajá. Pero y también quizás en eso está, pues, la belleza de lo que escribía. Sí, de hecho, inclusive eso que mencionas, lo puse al final para finalizar el capítulo que habla sobre su vida, porque queda muy exacto. O sea, para Reinaldo Arenas, la realidad no era solamente lo que tú veías, sino cómo lo imaginabas. De hecho, es el planteamiento de Celestino del Alba, que la realidad, digamos que lo abstracto, lo concreto y lo onírico, o sea, tu imaginación, lo que sueñas y aparte lo que vives, es lo que conforma la realidad y es tan real uno como el otro. Por lo tanto, al final para él, lo que imaginaba y lo que soñaba era para él al mismo nivel de lo que le pasaba. Entonces, todas esas invenciones para él eran reales, porque lo vivía, lo sentía. Y justamente así lo puse. Quizá, gracias a su autobiografía Antes que Anochezca, sabemos mucho sobre este autor. Quizá por haber sido un excelente escritor, en vez de escribir una autobiografía tradicional, decidió escribir una última novela, y su libro final tenga tintes más de una novela que de un testimonio fiel. Pero, a fin de cuentas, ¿eso importa? Reinaldo contó su vida como fue, pero también como le hubiera gustado que fuera. Una aventura al estilo de su personaje literario más famoso, Fray Servando Teresa de Mier. Lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. A mí me causa algo interesante ahí, o sea,
siento que eso que acabas de mencionar fue precisamente también una forma en que el gobierno castrista intentó desacreditarlo, ¿no? Todo lo que él podía decir no era necesariamente lo que era un retrato exacto. No, bueno, el gobierno nunca lo tachó así, realmente. Porque en lo poco que leí fue que la hija de Fidel Castro fue lo que dijo. O sea, en algún momento sí dijo, eso no... ¿La hija de Fidel Castro? La hija de alguien, una Castro, una chica que se llama Castro. ¿No? No, ni idea. Bueno. Sí, bueno. El chiste es que leí que decían que precisamente no todo lo que estaba escrito ahí tenía que ser realidad, porque precisamente había sido escrito por Renato Arenas. Sí, claro. O sea, sí es una forma fácil de desacreditarlo si esa es tu perspectiva. Que yo creo que, por ejemplo, ahí podríamos meternos un poco más, que tocaremos en su momento, pero como a la cuestión de los ensayos políticos. Y me parece que en la parte de los ensayos políticos, ahí sí, o sea, sí hay como algún lugar donde yo veo que sí dejó de lado la imaginación. El juego literario de la imaginación es en sus ensayos, sí. Sí, en sus ensayos políticos sí realmente es o sea, sí es como muy derecho, ¿no? O sea, quizás en Antes que anochezca o en las novelas sí podrías dudar de lo válida que podría ser una crítica, pero los ensayos políticos sí ya tienen, pues sí, como otra dimensión. Pero bueno, regresando para no soltar el tema, o sea, quiero que también pues nos platiques un poco, ya que pues te echaste todo este trabajo de meses y hasta años. O sea, háblanos sobre la tesis, que es, bueno, como los planteamientos iniciales, hipótesis, cuáles son las conclusiones a las que llegas. Pues sí, o sea, tratando de ponerlo muy conciso, ¿no? Mira, bueno, la tesis como tal trata sobre su primer novela, Celestino antes del alba. Y el planteamiento de mi tesis es que la muerte es el hilo conductor de esta. Hay algo muy importante, bueno, para hablar justamente solo de la tesis, sobre lo que trata, es que la muerte aparece mucho en su novela. De hecho es algo muy conflictivo, porque cuando uno se acerca a un texto como Celestino antes del alba por vez primera, se tiende a confundir. Me explico, en las primeras 10 páginas de la novela se muere su abuelo. Sin embargo, 2 páginas después reaparece su abuelo, pero no hay una explicación lógica. Jamás. Los personajes van muriendo conforme avanza la trama, pero páginas después reaparecen sin que haya una explicación lógica. O sea, nunca se da una explicación por qué reaparecen. Entonces, bueno, ahí tenemos el conflicto de la muerte, que parece que está y no está, como que realmente los personajes mueren y resucitan, o ni siquiera resucitan, no hay una explicación, parece que nunca mueren en realidad. Y yo digo que, bueno, mi planteamiento es que la muerte es la que va estructurando la obra. Resulta evidente que esto es verdad, no solo por haberme inventado la tesis, sino porque Celestino antes del alba es la primera novela de una serie de 5 novelas conocidas como La Pentagonía, donde es la vida del personaje principal de Celestino antes del alba, que podríamos decir que es un símil de Reinaldo Arenas. La primera novela, Celestino, es la infancia del personaje. El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, la segunda parte, es la adolescencia de este personaje. Otra vez el mar es un adulto joven, el protagonista. El color del verano es un adulto maduro, ya en sus 40, el protagonista. Y el asalto, la última, es un viejo. Entonces digamos que es la vida de un ser humano, en el cual siempre al final de cada novela lo interesante es que se muere el protagonista. Pero justamente como está hilvanada por esos 5 elementos, resulta que la muerte, al morir el protagonista y resucitar, es lo que hace que todas estén conectadas. Hasta que al final de la obra, de la Pentagonía en el asalto, por fin se muere el protagonista, pero ya termina muerto. Lo interesante es que para Reinaldo Arenas lo que descubrí en mi tesis es que la muerte es un sinónimo de libertad, de verdadera y absoluta libertad. Solamente en la muerte podemos encontrar la libertad tan ansiada, tan pura, que nunca vamos a encontrar en la vida, porque estamos atados a vamos a un cuerpo, algo terrenal que no nos permite ser libres. Solamente mediante la imaginación o el mundo onírico somos libres durante intermitencia. Cuando yo cierro los ojos y me pongo a imaginar que estoy en otro mundo, es cuando tengo una verdadera libertad, donde los sentidos no me limitan. Cuando yo duermo es cuando también puedo viajarme, proyectarme a otros. Sí, es una introspección. Ahí encontramos libertad, pero cuando despertamos, cuando regresamos, vamos a lo real, a lo tangible, es que estamos presos nuevamente. Entonces, por eso es que la muerte conduce la gran mayoría de sus obras, y sobre todo la Pentagonía, porque es el ser humano en busca de la eterna libertad. Y solo cuando en verdad puede morir, es que es libre. Por eso es que sus personajes nunca mueren en sus novelas. Bueno, mueren y resucitan, porque no pueden, están condenados están esclavizados en el mundo terrenal.
Entonces, bueno, básicamente mi tesis habla, ya sin meterme en los aspectos teóricos para no llevarme mucho tiempo con este Sí. tabique. ¿Estás presumiendo? Con este tabique, es el hecho de que la muerte es la conductora de la novela en una cuestión de que podemos encontrar la verdadera libertad solo cuando estamos fuera del plano terrenal. Es el mensaje de Reinaldo Arenas. Y bueno, finalmente la eterna búsqueda del ser humano por la libertad y que mediante la imaginación es que somos libres temporalmente. Entonces nos recomiendas o ser muy creativos o suicidarnos, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? O sea... Bueno, pero por ejemplo, en este sentido, yo querría que lo conectamos un poco con su niñez. O sea, que ahora sí hablemos, digamos, ya dimos como el repaso general de su vida, pero me parece que el repaso general de su vida es como más a nivel, un poco como efemérides. O sea, como, sí, como los diferentes pasos que sucedieron, digamos, eventos importantes. Pero creo que la niñez en particular y lo que reflejan sus obras sobre lo que realmente fue su niñez nos dan como una mejor perspectiva para analizarlo, ¿no? O sea, digo, tanto lo que se proyecta en Antes que anochezca como lo que se proyecta, yo creo, en Celestino. O sea, creo que sería importante que hablaras un poco, por ejemplo, de la experiencia que él cuenta sobre cómo empezó a ser escritor. Okay. Que también me parece algo interesante porque a diferencia de quizás algunos otros escritores, o sea, hay escritores que han tenido sus primeros, digamos, han publicado sus primeras obras o han escrito han descubierto tarde en su vida la vocación de escritor. Uh-huh. Hay muchos escritores así, ¿no? Sí. Pero en cambio me parece que algo que no sé si es lo que él quiere proyectar o lo que realmente es, me parece que en Reinaldo Arenas hay un elemento como de que casi te hace pensar que había una clase de destino ahí uh-huh. para que él fuera escritor, ¿no? Que realmente es una vocación, pero así de la forma más pura, ¿no? Sí. Entonces quiero que me des un poco tu opinión sobre qué tanto crees que es creíble esta perspectiva y también que nos hables más como de sus primeras experiencias, lo que él cuenta. Ah, ok. Bueno, yo creo que sí tenía el destino básicamente, porque desde los 10 años más o menos dicen que se puso a escribir, que le gustaba escribir, pero es en su adolescencia cuando llega a escribir 3 novelas, muy malas según él, que terminó deshaciéndose de ellas. Sin embargo, su madre llegó a conservar creo que 2 de esas 3 novelas que escribió y de hecho están en la Universidad de Princeton, en los manuscritos ¿De Princeton? De Princeton, dedicados a él. Hay en la biblioteca hay una pequeña sección dedicada a sus obras. Ahí están los manuscritos de Otra vez el mar, de esas novelas. Bueno, que según esto, su principal inspiración para empezar a escribir, cuenta su madre, o sea, como otra anécdota graciosa, eran las telenovelas mexicanas que venían que México exportaba para Cuba, bueno, para toda Latinoamérica. Salió de ahí? A muchas cosas. Sí, que de hecho, muchos de sus principales, bueno, de sus tramas, de las 3 novelas, era muy telenovelesca mexicana, o sea, sí, tal cual. Sí. Fernando Antonio. Sí, de Celestino hecho, antes del alba. Una de ellas se llama, bueno, ¿qué duras la vida? No. Ya el título. Sí, desde el título dice como ¿qué duras la vida? Aquí está. Adiós mundo cruel y El salvaje. Entonces, bueno, sí se da el aire de telenovela mexicana porque de hecho lo era. La del salvaje estaba protagonizada por Eduardo Palomo, güey. Sí, no. Y es muy interesante porque mencionan que, o sea, él vivía en una granja. Realmente ahí cuál era la probabilidad de encontrar cosas. Para él era muy poco. Lo que él hacía es que todo lo que llegaba a su casa, lo que fuera, lo terminaba leyendo. Le gustaba mucho leer cómics. De hecho, dice que su cómic favorita era Félix el Gato. No. Wow, ¿qué edad? Ok. Sí. No sé qué tan viejo es Félix el Gato, la verdad. Sí, pues sí ha de ser como de los años 40, 50. Sí. Wow. Entonces, bueno, la cuestión era que, de hecho, llegó a tener problemas con su abuelo, justamente como lo retratan en Cenicientos del Alba, porque lo que le gustaba más era ponerse a leer cuando había muchas tareas en el campo, ¿no? Entonces llegaba a tener esos pequeños encuentros con su abuelo. Y lo que también más le gustaba cuando era leer era escuchar las historias de su abuela. A él le encantaban todas las historias que le contaba su abuela sobre, bueno, elementos mágicos, ¿no? Como los duendes, como las brujas, etcétera. Y ya cuando por fin puede irse a estudiar algo a la capital, lo que él decide hacer es que cuando tiene la posibilidad de abandonar sus estudios para irse a dedicar a la literatura, pues lo aprovecha. Entonces, yo siento que sí había una suerte de destino en cuanto a
a poner a la escritura. Inclusive también se menciona en algún punto, no en su autobiografía, pero sí hay, leí un artículo donde decía que también le gustaba, como no, el papel en los años 50 en Cuba, o sea, si un granjero era caro, aprovechaba para ponerse a escribir en las matas de los árboles, o sea, en el árbol, con lo que podía, las pencas de maguey, con un cuchillo se ponía a escribir, que podía escribir a lo mejor una o dos palabras, pero él tenía la necesidad de expresarse continuamente. Entonces creo que sí, su estilo estaba como enmarcado, igual algo ¿no? que recuerdo que me pareció muy curioso cuando lo leí, es que dice que las obras las acababa en una noche y que incluso muchos de sus libros, o sea, bueno, no sé si mal recuerdo esto, no sé si sean nada más esos que comentas de su adolescencia, pero incluso me recuerdo que dijo algo como que Celestino antes del alba lo escribió en 15 horas seguidas. El mundo alucinante, dice que como estaba ya muy cerca el concurso y no había tenido tiempo, ya llevaba una parte, digamos que ya tenía como el 40% de la novela escrita y en un día entero se aventó el otro 60%. Cuando lo entregó era una porquería de manuscrito, pero ya tenía la novela, o sea, imagínate acabarte unas 100 páginas en una noche, en un día. Uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX. Sí, de hecho lo es, o sea, como dato anecdótico fuertísimo, es El mundo alucinante, considerado su mejor novela por toda la crítica literaria, empató en 1969 en el concurso de mejor novela extranjera en Francia. Adivinen a qué novela. ¿En qué año? De soledad. A 100 años de soledad. O sea, le empató a García Márquez, el ganador del premio Nobel. A su mejor novela se la empató en Francia. Claro que el problema es que, bueno, Reinaldo nunca obtuvo regalías del concurso, debido a que pues estaba prohibido que... Sí, de hecho me parece que ese fue uno de los libros que logró colar. Sí, fue el único que logró colar en su momento. Entonces, bueno, un amigo pintor, me parece, ¿no? Sí, un amigo pintor, o sea, que había leído Celestino antes del alba y que le había encantado. Se entrevista con él en una exposición de arte y le dice, oye, pues, o sea, has publicado algo más, o sea, has escrito algo más, porque no hemos sabido de ti en el mundo literario. Y dice, no, es que tengo una novela, pero no me la permiten publicar aquí. Y él, en uno de sus cuadros, metió el manuscrito y lo llevó a Francia. Entonces, bueno, y nunca recibió regalías, bueno, del concurso, porque estaba prohibido que se las dieran por el gobierno cubano. Pero bueno, finalmente entonces tenemos ahí la cuestión de que sí, él solía escribir mucho. También el manuscrito de Otra vez el mar, la novela, tuvo que reescribirla 3 veces porque lo perdió, una a manos del Estado y otra a manos de un amigo suyo que se la dio a guardar, pero como el amigo leyó, o sea, es algo también interesante cómo perdió este manuscrito, que vale la pena mencionar. Él estaba escribiendo la tercera parte de la Pentagonía, Otra vez el mar, pero como ya estaba en el ojo del Estado, solían ir a su casa, o sea, cuando él no estaba, solían los agentes federales a buscar si había escrito algo. No federales. Bueno, la gente... La policía comunista. La policía comunista. Ir a buscar... Los sujetos en rojo, güey. Ir a buscar, bueno, no solo de él, sino de las personas que tenían en la mira, alguna propaganda o algo que estuvieran describiendo, los escritores de aquel entonces. Él sabía que no era seguro y el manuscrito del libro se lo da a uno de sus amigos. El problema es que el amigo al que se lo dio era un gay de closet. El problema con esto es que cuando su amigo pues se pone a leer el manuscrito se da cuenta que él sale ahí como gay, sí. Pero sale como la santísima de los maricas, porque era una virgen, en cuestión de que él era closetero, entonces jamás había tenido sexo con hombres, era virgen. Y Reinaldo dice que lo hizo realmente como por amigo, o sea, fue como de, pues es que es una forma de decirle... De pagar tributo. De pagar tributo a mi amistad, lo puse como una de mis novelas. Su amigo, lejos de decir, qué buena onda, o sea, se ofendió y se lo entregó al Estado, y así es como perdió el primer manuscrito. El segundo fue que cuando ya se da la fuga, o sea, antes, cuando se escapa de la prisión preventiva, se regresa a su casa para ir por algo de dinero, para algo de ropa, y su manuscrito lo oculta en su techo. Sí, eso recuerdo. Y bueno, ya cuando regresa después de muchos años, se da cuenta que sí, registraron su casa y se lo quitaron. Y hasta que estuvo en Nueva York, pudo terminar de escribirlo. Pero sí era alguien que escribía muy, muy rápido. Sí, o sea... Pero digamos, tema de la Pentagonía, o sea, el hecho de que todas se entrelazan, etcétera, ¿sí hay, digamos, alguna documentación de que fuera su intención expresa o es como una cuestión interpretativa de pues, la academia literaria? No, sí, de hecho él mismo lo dicen en varias, tanto entrevistas, tanto en prólogos de libros, tanto en otros libros de ensayos sobre la Pentagonía, su magno trabajo. Y es muy gracioso porque en realidad El mundo alucinante también iba a formar parte de una trilogía.
La segunda parte iba a ser sobre Simón Bolívar, que ya nunca llegó a escribir, y una tercera parte no me acuerdo de quién, o si ya lo mencionó, pero también El Mundo Alucinante iba a ser parte de una trilogía. Ok. Pero pues ya no le alcanzó para escribirla. Eso está muy cool, o sea. ¿Y entonces consideras tú que El Mundo Alucinante es la mejor? Sí, a mi parecer sí es la mejor en cuanto a escritura y también forma, no sé si la considero la mejor, aunque no es mi favorita. Mi favorita es la de Celestino antes del alba, pero... Bueno, sí. Pero ¿crees tiene que ver con el hecho de que hiciste la tesis y terminaste investigándola más? ¿O crees que sí, o qué digamos razón, digamos, más objetiva o menos subjetiva le darías tú para decir que es tu favorita Celestino? Celestino. Sí, Celestino. No, yo creo que tiene que ver el hecho de que haya leído tanto ese libro, que haya acercado una investigación tan profunda. De hecho, inclusive puedo atreverme a decir que por la razón que es mi escritor favorito, y este tal vez se convirtió quizá mi libro favorito, es que me hizo replantearme cómo percibimos la vida. Yo, bueno, como cualquier ser humano normal, ¿no? Uno piensa que lo real es lo que vive, y su imaginación y sus sueños son fantasía vilmente. Pero a partir de la lectura de este libro, a partir de adentrarme completamente al mundo areniano y entender cómo funcionaba la mente de Reinaldo, me puse a pensar, bueno, al menos desde mi perspectiva, sí cambió mi forma de ver la vida y dije, tiene razón, porque uno se puede imaginar cosas y gracias a eso sentir felicidad, tristeza, enojo, etc. No por el hecho de que no hayan pasado en los que llamamos realidad, no deja de afectarte a ti en algún punto. Entonces dije, no, es que esta persona, a partir de este libro, me replanteé cómo funciona la realidad y es por eso que se volvió tan importante. O sea, literalmente este libro sí cambió mi forma de ver la vida, a tal punto que digo, bueno, es que hay algo de verdad en lo que dice. Y por eso es que yo diré que, bueno, desde una perspectiva subjetiva es mi favorito. Ahora, desde una cuestión objetiva, podríamos decir que me impresiona la forma en la cual en la narrativa él entremezcla los sueños, la imaginación y la realidad concreta, de tal manera que, bueno, generalmente cuando uno lee cualquier cuento o novela, los sueños dentro de estas son cuestiones completamente estructuradas, como si estuvieras viviendo, como si estuviera viviendo en la, realidad concreta. Pero después dice, y despertó en ese momento. Entonces dices, todo lo que leí era un sueño. Pero es verdad, los sueños nunca son estructurados. Así no funcionan los sueños. Es la manera idealizada que tenemos de los sueños, dizque para contar historias que no son verdad. Sin embargo, este escritor logra conjuntar los tres planos, de tal manera que sí, cuando uno lo lee por primera vez, no entiende nada, porque es muy complejo. Uno no está acostumbrado a ver los sueños entremezclados con la realidad, con la imaginación. Y el hecho de haber logrado algo tan brillante y tan bien estructurado, es lo que dije, bueno, es que este libro es otra cosa, es otro nivel de percepción, otro nivel de lectura. Y tuve que leérmelo 10 veces y hacer un trabajo de investigación para poder entenderlo, o sea, entenderlo, sí, claro, comprenderlo. Y en ese sentido me recordó un poco a, no sé si estás como familiarizado con la filosofía pragmática. O sea, como con digamos, la corriente pragmática de la filosofía, que digo, es un poco distinto porque no es tanto como al nivel del análisis literario, o sea, como en el sentido de decir los sueños son igual de reales de lo que es la vida, pero desde cierta perspectiva sí es así. Por ejemplo, ellos dicen que el hecho de determinar que algo sea verdad, o sea, no, como ellos dicen que es una forma tonta, digamos, de definir la verdad como la ha definido la ciencia normalmente, que es simple y sencillamente lo que pueda ser pragmáticamente objetivo. O sea, dice que el ser humano no está diseñado evolutivamente para tener acceso directo a la verdad, y que en cambio la forma en la que se aproxima a ello más bien es como, o sea, lo que te sirve desde tu forma de ver el mundo es lo que es verdad. Digamos, por ejemplo, algunos defienden un poco como la idea de Dios desde esa perspectiva, ¿no? O sea, es que no es verdadero desde la perspectiva científica, como de decir, o sea, no puedes hacer una prueba de experimento para probar que Dios existe, o sea, pero es verdadero porque... Yo creo en él, ¿no? No, porque yo creo en él, pero también porque, o sea, el creer en él, como inspira mis acciones en el mundo. Y si mis acciones en el mundo son correctas, o sea, son correctas y son como armónicas, eso es como, digamos, o sea, se plantea como no creo en Dios en el sentido de que pueda ser objetivamente comprobable, pero sí en el sentido de que creo que lo mejor es actuar como si existiera. O algo por el estilo. Pero bueno, en ¿tú tienes algo que comentar? No, estaba pensando. No. Ok. Fuera del tema. Un poquito, ¿sí? Me llevaste a otro lado. A ver. No, nos vamos a extender. Nos vamos a extender y nos vamos a ir a otro lado. Okay. Vale. Pero bueno, entonces, ¿qué dirías
respecto al hecho o a la pregunta de si este escritor está infravalorado. Y digamos, si dices sí, que siento que es probable que digas que sí, que sí está infravalorado, digamos, o sea, tú, si dependiera de ti, exacto, si dependiera de ti, la posibilidad, sí. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no podría depender de él? ¿Qué es lo que crees que, o sea, cuál sería tu forma de reivindicarlo en nuestra cultura? O sea, de decir esta sería, o sea, igual, no estoy diciendo que hay un premio Nobel póstumo, o no sé, o sea, no necesariamente un premio, o sea, pero ¿en qué forma crees que debería de entrar, nada más desde la parte literaria, igual y ya después pasamos a la parte más política o ideológica o lo que sea, pero desde la parte como literaria, autor, ¿cuál crees que, o sea, qué es lo que tendríamos que saber o qué tendría que empezar a formar parte de la inteligencia colectiva o del conocimiento colectivo para que tú sintieras que este autor está para reivindicarlo? Pues es muy interesante la pregunta que haces en cuanto a lo infravalorado. ¿En qué sentido? Porque si hablamos de la cuestión literaria, o sea, yo creí, bueno, esto tiene que ver un poco con mi tesis, porque yo creí que no encontraría mucha información sobre este autor, y me di cuenta que no, que en realidad hay muchísimos estudios, muchísimos escritos, varias tesis, más de una, bueno, yo me topé con 20 tesis sobre este escritor, infravalorado en la cuestión ¿Nada más en México? No, bueno, en México, en España, en la misma Cuba, había una, pero bueno, entonces lo interesante es que infravalorado yo diría... Ese tipo ya está muerto. Yo diría que no, porque sí se reconoce su gran mérito literario, más bien sería el hecho de que es muy desconocido, pero se entiende bueno, que sí, estuviera... pero bueno, ahí pondría un paréntesis, ¿no? Porque, ok, digamos, o sea, dices, sí hay trabajo, hay 20 tesis, bueno, ¿cuántas tesis hay de García Márquez? ¿1500? O sea, lo que voy es, sí, claro, o sea, hasta el más mínimo autor va a tener a alguien que lo descubra, que lo investigue, pero digo, esto no es tanto como de que no se diga, o sea, es más como una cuestión de frecuencia que de calidad, o sea, yo creo que los que ya lo descubrieron, o sea, sí caen en la cuenta como de, oye, o sea, este es un gran escritor, pero más bien es como, o sea, no está tan presente como en... Y de todos modos, decir 20 en 3 países que acabas de mencionar, o sea, y hablamos de 3 países que juntos pueden ser que lleguen a los 200 millones. O sea, yo creo que tal vez la forma en la que yo lo plantearía es como... O sea, a pesar de todo, no está en el canon de la literatura, ¿no? O no concordaría. Es que es lo que es justo lo que iba, porque el problema con Reinaldo Arenas es que es un autor muy complicado. Realmente no. Si tú pones a un chico de 16 años a leer 100 años de soledad, tal vez lo atrapes en la literatura, tal vez le encante. Pero si tú pones a una persona que es lectora de 20 años, lectora normal, ¿no? Y bueno, decir lector normal en este país podrías decir mucho, pero bueno. Lo pones a leer Reinaldo Arenas, posiblemente no le entiende y no le va a gustar y va a sentir que perdió su tiempo. Y que eso casi con cualquiera de sus obras, porque es alguien sumamente complejo y complicado. No digo que no se pueda disfrutar, pero sí necesitas un gran bagaje para poder entenderlo apenas. Entonces, por lo tanto, yo sí entiendo el hecho de que sea tan desconocido, porque no puedes llegarle a las personas... Bueno, pero, por ejemplo, respecto al mundo alucinante, tal vez sí diría eso, pero respecto a Celestino, ¿sí crees que...? No, definitivamente. De hecho, todavía Celestino es mucho más complicado, a mi parecer, que el mundo alucinante, pero mucho más. Bueno, pero, o sea, siento que aquí puede tener que ver un poco el hecho de que... Digamos, o sea, un experto en García Márquez, o sea, no por demeritar, ¿no? Es más bien como desde las perspectivas. O sea, digamos, yo... A ver, venga, vas a decir algo controversial. No es controversial. Ya se viene, o sea, es más como, digamos, yo estudié ciencias políticas, ¿no? Y yo también luego... Yo sé de controversias. Luego, por ejemplo, a ti te he hecho ese comentario, ¿no? Como de, es que yo a veces siento que... Muchos de los que estudian arte, esto sí es controversial. Sí, ya sabíamos. No, o sea, que muchos de los que estudian arte, o sea, muchas veces, digamos, o sea, yo aprecio que o sea, siento que la política es algo tan importante que desde todas las perspectivas se tiene que discutir. Y en una sociedad democrática debemos de valorar todas las perspectivas. Okay. Pero a veces sí siento que la crítica, o sea, que mucha de la crítica que se hace desde el arte a la política, sí es como una cuestión de, bueno, pero esto sigue siendo más arte que cualquier nivel de análisis de política, ¿no? O sea, realmente a veces no siento que ayude mucho. Y en ese sentido yo podría decir, no, es que la política para entenderla tienes que pasar toda la vida, ¿no? O sea, y sí hay algo de eso. Para entender la política, o sea, tiene que ser lo más importante en el mundo, ¿no? Porque si no es lo más importante, hay alguien que le entiende mejor que tú y tú ya no le entiendes también.
Sí, hay un grado de entendimiento de todo. Entonces mi comentario en ese sentido es, o sea, digamos, tal vez en un acto de autocrítica, ¿qué tanto crees que tu percepción de que, para entenderle bien, tienes que hacer mucho, pero tal vez es porque tú lo leíste y la forma en la que cambió tu percepción después de toda la investigación fue como que ya después viste algo completamente diferente y ya sientes que es algo más fidedigno de lo que realmente era la obra. Pero al final, eso es cierto con cualquier libro. ¿O no? O sea, sí. Acabas de responderte a ti mismo a la pregunta que acabas de hacerle. No, bueno. O sea, eso no fue ni siquiera la pregunta, fue mi opinión. Y ahora, digamos, o sea, ¿qué piensas respecto a ese comentario? Sí, no, es que realmente para mí ahí sí no cabría, porque el hecho es que no es que sea complicado solamente en la cuestión de, vamos, entenderla en su totalidad, sino que la verdad es complejo su lectura, no te pierdes en la lectura, porque es tan imbricado que para un lector común y corriente que solo gusta disfrutar un buen libro, no lo va a atrapar en lo más mínimo. Digamos, pero y eso es la gran mayoría de sus O sea, cuando leí libros. A Reinaldo Arenas, o sea, bueno, fue hace... Bueno, Celestino no, creo que lo leí 2 veces, pero la última vez que lo leí debe de haber sido hace como 4 años o 5 años. Celestino antes del alba. Y, digamos, o sea, yo siento que es más, o sea, mi perspectiva sí fue como de, obviamente no entiendo mucho de lo que está pasando en el libro, porque hay muchas cosas que, como tú dices, parecen erráticas, no sabes si es sueño. Digo, a mí sí me enganchó el libro y me gustó mucho, a mí me gusta mucho como escritor. Creo que también tiene mucho que ver con que me metí a su obra desde antes que anochezca. O sea, creo que eso es importante, porque... Y bueno, yo creo que sí sería recomendable que los que se vayan a meter a su obra, si alguien le da... si le interesa la idea. Yo sí concordarías que entrara desde antes que anochezca. Sí, antes de que anochezca creo que sería lo mejor para poder empezar a vislumbrar cómo funciona su escritura. Sí, porque a pesar de su locura, lo que puso ahí, o sea, sí es una escritura lineal. Sí, claro. Pero lo que sí, bueno, a lo que iba es que cuando leí cuando leí Celestino antes del alba, estoy seguro que hubo mucho que no entendí, o sea, como al nivel al que tú lo entiendes ahorita, pero sí era más como que no me molestaba, o sea, sabía que era un autor que no quería que lo entendieran tan fácil. O sea, sabía como, o sea, este autor sabe que va a provocar esto en mí, o sea, sabe que va a provocar que, oye, esto es un relajo. O sea, este libro es un relajo. Y tú como, digamos, lector, si tienes cierta experiencia, o sea, dices, ok, digamos, no lo entiendo tan bien, o sea, no es muy claro qué es lo que está pasando en cada momento, pero siento que el escritor sabe eso. O sea, el escritor no sabe que yo lo voy a leer y lo voy a entender. El escritor sabe que está jugando conmigo. Sí, definitivamente. Y es algo que tienes que también, digamos, como traer a la mesa cuando lees a este tipo de autores que no nada más te cuentan una historia, digamos, lo más clara posible para que la entiendas. Y es que ahí justamente ya es el problema, porque es justo lo que mencionaste, hasta Reinaldo Arenas lo menciona, como quiero que el actor tenga que participar, tenga que pensar para entenderle mis libros. Y ahí el problema justamente, de que infravalorado creo que no está a nivel de crítica literaria en lo más mínimo. Sí. Okay. Y infravalorado tal vez podríamos decir que sí está en cuanto a su divulgación, ahí podríamos decir que sí lo está, pero también se entiende porque finalmente la idea de los, bueno, al menos de los sellos editoriales, cuando quieren hacerlo en gran medida es que la gente le atrape el libro. Entonces, por ejemplo, Tusquets, que tiene su colección de Reinaldo Arenas, finalmente, solamente si vas a librería solo encuentras El Mundo Alucinante y Antes que anochezca. Y lo demás es muy, a veces el Palacio, pero es difícil de encontrar. Entonces, infravalorado en cuanto que no sea tan fácil, tan accesible para el público, pues sí podría decirlo, pero también podría decirlo con muchos autores que también tienen ese problema. Entonces, sí diría que está infravalorado a un nivel de divulgación, pero a nivel literario creo que no. Ahora bien, si quieres mencionarlo porque dices, bueno, es que, por ejemplo, no tenés a Reinaldo Arenas inclusive en la universidad no es que te lo pongan a leer, o sea, como una cuestión de divulgación, como a otros escritores que ponen en las preparatorias o secundarias, también se entiende por 2 cuestiones, tanto por la cuestión de la dificultad. Y en segundo lugar, porque no solo Reinaldo Arenas, por ejemplo, algo que también defendía desde mi tesis es que la literatura cubana está prácticamente sesgada de cualquier estudio. Por ejemplo, tenemos a Perú en Vargas Llosa, si quieres, a García Márquez en Colombia, ¿no? Y eso estoy hablando de un solo escritor, ¿no? De un solo. Cortázar y Jorge Luis Borges, Argentina. Y ya a lo mejor te ponen algunos clásicos del siglo XIX, argentinos, 1 o 2. De Chile tenemos a Pablo Neruda y Gabriela Mistral en poesía, pero en cuestiones de narrativa no tenemos nada. De Uruguay tenemos a Benedetti, a Quiroga,
párale de contar. Onetti, pero eso ya muy específico. Bueno, nivel universitario a mí. A lo mejor en prepa quizás. De Guatemala tienes a Miguel Ángel Asturias y ya. O sea, te estoy mencionando un autor por país prácticamente. Es lo que nos nutrimos aquí en México. A nivel, digamos, común. Vamos, de los que se atreven a leer. Entonces, de divulgación podría mencionar esto podría aplicar a cualquier otro escritor cubano. Inclusive Alejo Carpentier, que es el más famoso de Cuba, tampoco lo ves. Entonces dices, bueno, si Alejo Carpentier, que es el más famoso escritor cubano, no se menciona, está alejado, pues bueno, ¿qué puedes esperar de autores más complejos, menos conocidos? No sé si sea más complejo Reinaldo Arenas que Alejo Carpentier. Bueno, es verdad. Sí, Alejo pero Carpentier es que también es muy complejo. Bueno, en otro aspecto, ¿no? Vamos, porque sí tiene la misma complejidad, pero de diferentes formas. Corrijo. Pero finalmente digo, bueno, entonces infravalorado no solo Reinaldo, sino muchos buenos escritores. Y a nivel literario sí se le ha dado el reconocimiento que creo que merece. Entonces, desde esa perspectiva sería lo que puedo decir. Sí, bueno, yo lo diría más desde, por ejemplo, pensando un poco en la música y también, por ejemplo, de la música popular. O sea, también encuentro, es como una de las razones por las que me gusta Reinaldo Arenas. Me gusta como aquellos artistas que parecen ser como una singularidad, ¿no? Uh-huh. Y por lo mismo que, o sea, digamos, desde cierta perspectiva me parece que... o sea, creo que podría estar más en el canon. O sea, disfrutaría yo que dijeran, a ver, no, o sea, es que realmente entra entre los competidores de ser el mejor, o sea, o uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX, ¿no? Ajá. O sea, que yo creo que si lo dices así, sí, o sea, todos concordarían en que es una afirmación válida, pero al final, si hubiera una votación, incluso entre los círculos literarios, yo creo que no, lo cual tiene su razón de ser, que es por lo mismo de que no ha tenido tanta publicidad, digamos, o sea, o divulgación. O sea, una de las características que me parecen válidas para analizar el mérito artístico, pues también es la influencia sobre otros autores. Uh-huh. Y evidentemente, si no eres el autor más famoso, tampoco... No puedes influenciar a otros, claro. Sí, no es tan claro a quiénes influencias y cómo los influencias, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, digamos que me gustaría verlo más reflejado en el canon. Creo que también me gusta como su lugar que como una singularidad, ¿no? O sea, como dónde, o sea, como esa hierba que crece de la nada, que no tiene mucho sentido, o sea, que no tiene mucho sentido, no se parece a ninguna otra cosa, y creo que al final, con todo y lo que me agradaría verlo en el canon, o sea, sí me gusta la idea de que sea como esta... De nicho. Como flor silvestre. Sí, ¿no? Ese tesoro oculto, ¿no? Exacto. Sí, tiene su belleza eso, porque efectivamente, pues bueno, como mi escritor favorito, a mí me gustaría que se le diera más reconocimiento. Sin embargo, también hay ese pequeño sesgo egoísta, ¿no? Es mi pequeño tesoro que nadie conoce y es mío, y bueno, eso también me encanta. Sí, claro. Aparte, bueno, conseguir sus libros. Pero bueno, si fuera tan así, no estarías ahorita hablando con él para que lo conozcan. Ajá. Sí, claro. Sí, no. Digo, al final, no hay como compartir. Sí, claro. O sea, sí, es sí, no, de hecho, pero inclusive, ¿sabes qué es lo que me agrada de este pequeño deseo egoísta? Que cuando te topas a alguien que lo conoce, que conoce ese pequeño secreto tuyo, o sea, lejos de decir no era mío, es como, genial, o sea, alguien con el que puedo hablar de algo tan en particular. Sí, claro. Sí, y bueno, desde esa perspectiva realmente sí me gustaría que tuviera más difusión, porque aunque no es un escritor para todos, no es como que de verdad se lo recomendara a un chico de 16 años para introducirse a la literatura, aunque es un pedazo de obra literaria, tendría que estar loco para recomendárselos, tendría que tener ya un bagaje literario muy grande para poder aguantar y decir, bueno, voy a acabar de leer esto para ver qué puedo sacar, porque realmente creo que la mayoría se rendiría. Entonces, a pesar de que me gusta mucho, solo lo recomiendo a personas que ya sé que tienen una trayectoria de lectora, para que puedan disfrutarlo en la medida de que sea posible, ¿no? Ok, bueno, una pregunta también, o sea, yo estoy más familiarizado con su obra primera. Las que he leído son... Bueno, he leído Antes que anochezca, Celestino antes del alba, El mundo alucinante y El palacio de las blanquísimas mofetas. Bueno, quería preguntarte si su obra posterior es más accesible o... ¿Dirías que, por ejemplo, El portero o El asalto o Otra vez el mar son más accesibles que los primeros o siguen, o digamos, se mantienen constante en su estilo difícil? El portero creo que es la única novela
que sigue una tradición normal. Okay. O sea, tú puedes, sí, podría recomendar, es la que menos me gusta, curiosamente. Podría recomendarle a alguien, el portero lo va a entender perfectamente. Es la historia de un exiliado en Miami, como, pues son sus ansias de libertad en una, prisionero en una tierra, ¿no? Sin embargo, lo que es el asalto, lo que es el color del verano, otra vez el mar, sí, son sumamente complicadas. De hecho, otra vez el mar es la más pesada, no es tan complicada, pero sí es muy, muy pesada. Es y también que creo que es la esos más juegos. larga también, ¿no? Creo que el color del verano, pero Okay. será la segunda más larga. Es muy pesada y también es un flujo de conciencia que no se tiene. Creo que en ese aspecto es más complicada que entender de... No más complicada, sino más pesada que Celestino antes del alba. Entonces, realmente pocos son sus obras que sí tienen una cuestión normal. La obra de teatro que escribió, Persecución, es experimental también. O sea, aunque se puede leer bien, tienes que tener entendimiento del juego literario. ¿Qué otra? La Loma del Ángel, o La Vieja Rosa, que es una noveleta. También esas son más accesibles en cuanto a que son ya de forma lineal. Entonces, y así hay juegos de elementos muy surrealistas. No surrealistas, sino muy del índole del corte del realismo mágico, podría decir. Entonces también tienes que estar un poco familiarizado con esto para entenderle. Así que digamos que la más accesible sería el portero, y todas las demás, sí, siendo la otra mitad que le falta es igual que Celestino, y la otra mitad sí necesitas cierto grado de entendimiento de la literatura en cuanto al realismo mágico para poder acceder a ella. Si no, sí te vas a topar con varias cosas. Ok. Bueno, pero es importante que ahorita estés mencionando todo eso porque estamos haciendo que la gente se esté enterando de este personaje, de este ser. Sí, claro. Importante que hay alguna manera en que la gente como yo, que nunca ha leído ninguna obra de este hombre, tenga como un medio de acercarse. Sí. Y siempre es bueno para cualquier lector estarse retando a sí mismos, ¿no? O sea, si considera de todos modos que es un poco más difícil de lo normal para alguien que no tiene esa práctica, yo creo que es un buen reto. Y deberías de leer antes que anochezca. Sí, yo creo que ese sí. Sí, porque si no después te chingas la vista. Eso estuvo bueno. Pero, sí, yo creo que sí. O sea, creo que esa sí también es muy directa, sí, creo que podría recomendar eso a cualquier persona que quisiera empezar a leer a Reinaldo Arenas. Andes que anochezca definitivamente sería lo mejor para iniciar. Eso sí, que no tenga prejuicios homosexuales, porque hay literatura pornográfica homosexual, no erótica, pornográfica sobre esto. Que luego es muy gracioso esta anécdota también para nuestro amigo en común, al parecer también que tú conoces, Casio. Recuerdo que en la preparatoria, bueno, que sabes que existe, ¿no? Sí, que existe. Me contó, me hizo el resumen de Andes que anochezca en la preparatoria. No recuerdo si tú estabas cuando lo empezó a contar. No. Creo que no. Pero bueno, porque es algo gracioso. En realidad, o sea, el cómo me acerqué a Reinaldo Arenas tiene su historia. Sí. Resulta que un profesor nuestro de Derecho en preparatoria, en sexto de preparatoria, en el último año de prepa, tenía una lista de lectura sobre... Lo que daba es que tenía su lista de lectura de 50 libros, pero era como extra. Por cada libro que leyeras, era como un punto extra, ¿no? Como sí, para décima, creo. Algo así. Entonces, resulta gracioso porque un amigo de Lalo y mío, a que decimos Fromos, así se apellida, no se llama así, pero así se apellida y así le decimos. Resulta que checó la lista y para ganarse unos puntos extra, decidió leerse un libro. Y me contó él que fue puro azar, que solo vio la lista que llevaba ahí, fue a la Gandhi, vio la lista, vio el de Andes que anochezca, preguntó si lo tenían, dijeron sí, lo compró, lo leyó y de ahí digamos que, podría decir que el resto es historia, pero sí. Se lo dio a leer creo que a Lalo, luego a Casio, luego a otro amigo que le decimos Manzana. Y ellos me contaron, entre Fromu y Casio me contaron de qué iba el libro. Y yo terminé asqueado porque dije, ¿qué rayos con ese sujeto? Estaba loco, era un degenerado. Sí, claro. Dije, no voy a leerlo. Sí, digo, yo creo que como joven, ese libro es un buen remedio a la homofobia. Bueno, depende. Llévense eso. O sea, puede exacerbarla bajo ciertas condiciones. Sí, bajo ciertas premisas. Entonces, sí, pero en general yo creo que, o sea, en especial si te adentras a la obra y ves la persona tan genial que fue en muchos aspectos. O sea, sí es una persona para la cual su identidad sexual, digamos, o sea, yo creo que no es el tipo de, o sea, porque digamos hay algunas personas que gustan del otro sexo, pero que dicen, yo me gustan los hombres, digamos como hombre, pero en todos los demás aspectos,
quiero ser una persona totalmente... Común, ¿no? O sea, sí, desligada de cualquier identidad gay o algo por el estilo. Y en cambio, en el caso de Reinaldo Arenas, Sí, o sea, me parece que... O sea, no es una persona para la cual era un dato curioso sobre su persona que era homosexual. O sea, Sino sí era es su algo... vida. Sí, es Era algo su muy, vida. muy Ajá. importante, sí. Sí, entonces, bueno, Ajá. terminando la historia, resulta que yo me niego a leer eso porque la verdad sí me... O sea, no es que fuera homofóbico en su momento, pero me asqueaba tanto las descripciones tan peculiares que Tan hace sobre... gráficas, Tan sí. gráficas que hace sobre el sexo gay. Y yo dije, Gay, bueno... sí. Y de muchos tipos. Y de muchos tipos. Ok, Y ya bueno, me dio ganas de sí, leerlo. porque inclusive termina diciendo cómo en la granja en la que vivía, los Wow. pobladores de ahí violaban a los pollos. Sí. Entonces, Bueno, sí. Podemos proseguir. es que eso sobre el salvajismo que había sobre, o que llega a haber en instancias rurales, ¿no? Sí, en esto, Sí. sí. Pero bueno, total. Todo que mal aquí ya. Pasaron los años y Comentario. no me acuerdo qué pasó, era diciembre del 2015. Ajá. No me acuerdo, Terreno no me acuerdo peligroso qué por pasó, aquí. pero Careful. dije que bueno, ¿por qué no? O sea, ya, o sea, como tenía ganas de leer algo diferente y todos mis amigos, o sea, somos 5 amigos, era el único que no había leído en Descanuches, que dije, bueno, voy a intentarlo, total, para no estar en desacuerdo con, o sea, no estar en sintonía, bueno, para estar en sintonía con mis demás amigos, pues vamos a darle una oportunidad, si no me gusta lo dejo, y lo empecé a leer y la verdad es que me atrapó de tal manera que dije, wow, es que este tipo escribe muy muy bien, y es curioso porque tiempo después en la FES Zacatlán me encontré uno de sus libros, en esos libros de remate que de 20 pesos, me encontré... Sí, ahí encontrabas muchos de los de Reinaldo. Sí, en me esos encontré remates de la FES. Yo Celestino me antes compré del varios. alba. Me lo compré. Y dije, bueno, pues voy a leerlo a ver qué tal. Lo leí y no entendí absolutamente nada. Dije, o sea, yo creo que esto es algo bueno, pero no entiendo nada. Así Ajá, que ajá. de ahí me surgió la idea de quiero entenderlo. Si no lo entiendo es que es una buena señal. Y dije, bueno, ¿cuál es la mejor forma de entender algo al 100%? Y pues la mejor forma es hacer una tesis de esto. Sí, claro. Y dije, bueno, pues como no entiendo nada, me voy a aventar mi tesis de esto. Pero bueno, eso ya es una historia más personal, más larga. Pero el punto es que esa es la forma en la cual terminé dando con este escritor. Gracias a Andes Canochesca, entonces por eso os recomendaría empezar por ahí. Sí, creo Está que bien. todos aquí empezamos. No, Bueno, yo yo no, no. pero creo que todos. O sea, yo no conozco a nadie que haya entrado a Reinaldo Arenas por otro libro. Digo. Ahora, pero pues sí. Mi círculo no es precisamente el círculo, más grande. El círculo literario, pero. Bueno, creo que ahora sí podemos pasar a la pregunta de las implicaciones. Claro que sí. Nada más quiero hacer un comentario. Hace unos minutos nos quedamos sin cámara. Estamos solamente en puro audio, ¿eh? De Bueno, verdad. Sí, neta, güey. Bueno. pero sí se grabó todo, ¿no? Los de... No, hubo cachos cuando me paraba. Pero el audio sigue corriendo, o sea. ok, a eso me refería, de audio. Sí, de no, el audio está. Uff. Ok. genial. No, Bueno. no se apuren ni por eso. Ah, Lo ponemos ok. así en trozos. Ok. Bueno. Vale. Como le gustaba a René. Eh, Como le hubiese gustado. Ok, bueno, la pregunta que también habíamos pensado era, ¿cuál crees que, digamos, ya pasando ahora sí a la parte más política, Ok, ya. Serios. ¿cuál, digamos, háblanos un poco sobre lo que él decía en sus ensayos literarios, sobre lo que fue su perspectiva política, que si bien no creo que sea su dimensión principal y muchísimo menos la más importante, es decir, no creo que pudiera ser catalogado como un pensador político en absoluto, pero sí, digamos, ¿cuáles fueron sus ideas políticas? ¿Qué fue contra lo que luchó en su época? Y luego, hoy en día, ¿qué importancia crees que pueda seguir teniendo su perspectiva respecto a estos temas? ok. Muy bien, respecto a su perspectiva política, o sea, él me lo menciona bien, bueno, no solamente en sus ensayos o en su autobiografía, bueno, otros textos que encontré, que realmente él era político en cuanto a la cuestión de, bueno, alguna tendencia. Él detestaba a la izquierda y no le agradaba a la derecha. O sea, bueno, odiaba a la izquierda, y la derecha no le parecía mejor. Pero finalmente él era más bien de una perspectiva muy de, hasta poder decirlo, hippie, en el sentido de que él más bien decía que la cuestión política debe servir a la libertad humana para que el ser humano se desarrolle en una cuestión Personal, de pasiones, ¿no? Claro. Final de Claro. que la política no tenía que estorbar en una realización. Digamos que en algo muy sencillo creo que lo podría definir muy bien, es el hecho de que él era más bien un libre pensador, alguien respecto a la libertad. Sí, como mientras yo pueda hacer lo mío sin que nadie me moleste, ese es un gobierno que funciona. Exacto, Sí. sí, como, Ajá. pues bueno, en teoría debería ser, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, Ajá. bueno, esa era una, ¿cuál era la segunda? Eh, Una cosa era su pensamiento y otro, contra lo que luchó, ¿no? Sí, contra lo que Ah, luchó. ok. Sí. Pues justamente digamos que fueron contra las dictaduras, contra el autoritarismo. En este particular caso, aunque él detestaba también a las dictaduras militares de derecha,
como él le tocó sufrir la dictadura comunista, él lo que más detestaba, sí podríamos decir que detestaba, era el comunismo, o sea, era lo que más odiaba. Entonces, toda su vida, desde Cuba, internamente en Cuba, y ya cuando sale, lo que hace es, desde su perspectiva como luchador, era escribir en contra de los males del comunismo, principalmente. Aunque no dejaba, o sea, dejaba claro que también la derecha no era lo mejor, era muchísimo mejor estar en un gobierno de derecha que en uno de izquierda, debido a su odio. Bueno, no sé si diría, o sea, bueno, de derecha... Bueno, es que ahora ya se ha cambiado tanto el espectro político Sí. Bueno, podría ser, ¿no? Ahora la derecha... Digamos, la izquierda en ese momento sí realmente era comunismo. O sea, todavía existía la Unión Soviética, todavía existía la China comunista. Bueno, aún existe. Bueno, ahorita comunista nada más en el nombre, porque... Bueno, hacia adentro es muy es comunista. un capitalismo voraz con tintes pero de económico. socialismo. Sí, Económico, porque en lo sí. político siguen en el Sí, socialismo. en lo político y en lo social son, pues ahora sí que más de izquierda. Sí, bueno, sí es importante hacer esa aclaración, pero él más bien luchó contra lo que era el comunismo, o sea, pero en general, a todas las fuerzas de opresión que considera que Es que, sí. que terminaban reprimiendo al ser humano. Esto es contra lo que luchó realmente, fue contra todo aquello que privaba de la libertad de las personas. Eso en general, y en un ámbito específico podríamos decir que fue contra el comunismo y bueno, especialmente Cuba. Se la pasó hablando más sobre el gobierno socialista y todos los males que conlleve. Sí, bueno, y también, o sea, lo que quería mencionar de forma más específica es que en sus ensayos él ataca de forma directa a muchos de los escritores latinoamericanos. Sí, de hecho, él detestaba a Cortázar, a García Márquez. De hecho, de Márquez es el peor que habla. Dice que era un pastiche de Faulkner y un oportunista nato y que solo tenía 2 libros buenos: El coronel no tiene quien lo escriba y 100 años de soledad. Todo lo demás, decía él, era basura. Eso, bueno, ya queda muy a la libertad de otros críticos literarios o bueno... El lector. O el lector, ¿no? Ya, ¿y pero por qué? Sí, él detestaba a la persona de García Márquez porque García Márquez era amigo íntimo de Fidel Castro. De hecho, muchas veces fue a Cuba. Claro. Y el hecho, para él... y bueno, García Márquez mencionaba que él está muy desilusionado de Castro como político y que se alejó de él como político, pero como amigo no podía alejarse porque era su amigo, ¿no? Independientemente de que fuera un dictador. Y Reinaldo Arenas decía que eso era una hipocresía, que cómo puedes ser tu amante en la libertad amigo de un opresor. Eso es que es ilógico. Es ilógico. Y dice que pues era un oportunista que se aprovechaba de eso y que Cortázar también era un vendido al poder. Y bueno, en realidad detestaba a muchos a sus contemporáneos. También detestaba a Borges por el hecho de ser amigo de Pinochet. Bueno, no amigo de Pinochet, pero por haber sido honrado por Pinochet y que aceptaba todo ello. Decía que un escritor... se metió mucho en problemas con escritores porque decía que un escritor no debía ser un vendido al poder, que tenía que escribir por un gusto, nunca por un ideal político. Sí, también en ese sentido recuerdo que decía que, bueno, como una de sus mayores críticas es, por ejemplo, García Márquez, o sea, viven en sus grandes casas, o sea, tienen todos los lujos del capitalismo, todos los beneficios que conlleva el vivir en un sistema capitalista, o sea, son consumistas, les compran cosas a sus hijos, ellos mismos viven excelente. Y desde la comodidad de sus casas en países libres... atacan a los países libres. Sí, atacan a los países libres y, digamos, hablan de las grandes ventajas y de las grandes bellezas del comunismo, de la ideología comunista, ¿no? Es como Noroña diciendo que Venezuela es un paraíso, pero no se va a vivir allí, entonces... Es un fenómeno muy interesante. Yo siempre me he preguntado acerca de eso. En verdad, las personas que están haciendo eso, tuiteando a favor de los regímenes venezolanos actualmente, ese es el ejemplo ahora, ¿en verdad lo siente? Él lo vivió. O sea, Reinaldo Arenas, estamos hablando de alguien que pudo vivir ambos casos. Vivió el comunismo y vivió en Nueva York. Sí, o sea, la cuna, la joya del capitalismo. Exactamente, la gran manzana. O sea, vio los dos espectros en su mayor esplendor. Exactamente, bueno, pudo ser perseguido no solamente por sus ideales, sino también por quien él era, que él era un homosexual, en el régimen comunista, y recibir todas las libertades que pudo en su momento obtener de Estados Unidos. Ajá. Yo creo que una persona que claramente podía decir, esto está mal y esto está bien. Ahora, actualmente, las otras personas apoyando o criticando, ¿podemos decirlo? O sea, ¿pueden ellos estar diciéndolo? O sea, a mí bueno, siempre estoy pensando en eso, men. O sea, él sí pudo vivir ambas. Ajá. Nosotros ni hemos vivido aquí, aquí sí. No hemos vivido allá en Venezuela, pero sabemos que no sería algo que querríamos.
Porque hay gente que dice, sí, vamos a quererlo, vamos a implementar esto acá, o sea... Digo, o sea, sin desviarnos tanto del tema. Sí, yo creo que no, o sea, mi contestación rápida a ellos sería que... O sea, es más como una cuestión de mucho de lo que ellos luchan aquí, sería incongruente que dijeran, bueno, pero nada más no hay ningún lugar donde haya funcionado. O sea, como sí se va a hacer, pero... sí creo que sería difícil decir... Sí, nos conviene a nosotros en el poder, pero no tenemos... Sí, pero no tengo un ejemplo de donde haya funcionado, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo... Bueno, no sé, y además sí, o sea, digamos, sí van con valores... Marketing. Sí van con valores que ellos consideran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, digo, lo que decía Margaret Thatcher cuando empezó el neoliberalismo es como... O sea, la frase típica de Thatcher, ¿no? Era como, sí, es cierto, el comunismo logró que todos fueran iguales, pero todos son igual de pobres. O sea, decía como, yo prefiero vivir en una sociedad desigual donde todos estén más arriba que todos juntos, pero hasta abajo, ¿no? Sí, esa era como la típica postura del thatcherismo. Pero en ese sentido yo creo que gente que, pues sí, o sea, considera como uno de sus más grandes valores la libertad... O sea, las cosas que a uno le pueden parecer atroz de, oye, pero les están quitando a las personas sus negocios y ya no está habiendo crecimiento económico. O lo están persiguiendo porque les gusta meterse pitos en el ano. O sea. Sí, exacto. O sea, sí es como... se quedan con... O sea, se quedan con la igualdad. Sí. Digo, o sea, ignorando que evidentemente también en cada país comunista también hay una élite que es inmensamente más rica que la gente normal. Sí, no. Pero bueno, y respecto a... Uh-huh. Respecto a lo actual, o sea, respecto a lo que crees que hoy en día podría ser valioso de rescatar de su postura. Creo que lo más valioso justamente sería su ideal de la libertad como algo necesario para poder ser un ser humano completo, ¿no? El hecho de que en un mundo de opresión la mejor forma de luchar, bueno, desde su perspectiva, es alzar la voz, en este caso, bueno, mediante la escritura, ¿no? Pero yo creo que podremos quedarnos con eso, el hecho de un hombre que a pesar de la miseria en la que vivió toda su vida, nunca dejó de luchar hasta el último momento, bueno, lo que sus fuerzas le dieron, ¿no? Luchar contra aquello que no estaba de acuerdo. Entonces creo que sería, su lección de vida podría ser la búsqueda del ser humano, yo creo que es un ejemplo perfecto de la búsqueda del ser humano por la libertad. Sí. Entonces yo creo que me quedaría con eso, el hecho de siempre defender ese ideal de la libertad. ¿Qué es lo que manejan todas sus obras? Ese es el leitmotiv de sus obras, yo creo que la búsqueda de la libertad. Sí, bueno, algo que me agrada de, digamos, o sea, tal vez desde mi perspectiva más personal, es que, digamos, él claramente es una persona que, como tú dices, le da la mayor prioridad en su vida a la búsqueda de la libertad, pero eso no es tanto en el sentido como de una crítica al sistema, ¿no? Bueno, o sea, digo, yo creo que puede tener lo bueno y lo malo, no digo que esté obviamente yo en contra de cualquier crítica al sistema, pero lo digo más bien en el sentido de que, o sea, su forma de decir que quería ser, o sea, cuando se metió en la política es porque sentía que la política no le dejaba de forma personal realizarse como un individuo totalmente libre, ¿no? Sí. Y entonces en ese sentido creo que la libertad no la buscaba tanto como a través de, digamos, la lucha social desde cierta perspectiva, o sea, sino más bien como de la expresión personal, ¿no? Y siento que, digo, o sea, eso es algo que a mí me parece admirable. Sí, yo apenas lo estoy conociendo, llevo una semana desde que sabía que esto iba a tratar el tema, lo leí muy poco, la verdad, o sea, a este nivel no. Sí, claro. Bueno, a Augusto no, o sea, y yo creo que como poca gente, ¿no? Sí, claro. A nivel de Augusto, poca gente. Pero sí, es algo que, vaya, es algo que, bueno, siempre me remonto mucho a la lucha precisamente de los homosexuales. De esta libertad que buscan siempre, de ser quienes son y sin ser reprimidos. Eso es admirable y buscarlo en todos lados y buscarlo también como escritor. Sí, claro. Es sí, admirable. Porque lo que me agrada de él es que no es solamente criticar el sistema por criticar el sistema. No. A veces, inclusive yo mismo en algunos escritos termina, ¿no? O sea, como criticar a Estados Unidos porque es un monstruo capitalista. Pues sí, pero él no lo hace. O sea, por ejemplo, él no critica a la Unión Soviética solamente por eso, o critica a la Cuba castrista o a los mismos Estados Unidos. Él lo dice en un sentido de criticar el sistema, no por criticarlo, no porque vea que está mal, que funcionaría mejor otro sistema, sino por el hecho de que las instituciones políticas
no permiten expresar al ser humano lo que... Esa libertad. Esa libertad sí, claro. es lo que él realmente busca a través de su crítica. No contra algo en específico, sino contra todo aquello. No es por eso es que no tiene ningún ideal político, sino todo aquello que no permita ser un hombre libre y que se realice como individuo. Y es que eso es increíble, o sea, no hay matices. Sí, o sea, no hay matices, es que es una persona que no era de matices de decir, no, es que el capitalismo es bueno, el comunismo es malo, o viceversa, sino que él criticaba todo porque veía que nada de ello realmente le terminaba dando la libertad que tan ansiaba que buscaba. Y quizás justamente por eso es que él está feliz en algún punto. Sí, como dices. Por fin morirse en el hecho de que va a encontrar una verdadera libertad, porque no puede encontrarla en la vida. Y lo cual creo que es muy cierto. Digo, cada quien puede tener matices de cierto rasgo de libertad, pero nunca lo es realmente como y es en posible. ese sentido creo que, por ejemplo, para quien escuche y tal vez no le guste la idea de, un crítico del comunismo, ¿no? Digo, puede ser. Pues en ese sentido creo que no es tanto el hecho de que sea un crítico del comunismo porque sea una persona pro capitalismo. Porque me parece, según también lo que yo recuerdo y lo que he leído, que él también se siente muy desencantado con las sociedades consumistas. O sea, digamos, también es una persona que, digamos, en el mundo moderno, no hubiese embonado del todo. Sí, no, exacto. O sea, una cosa, una persona con una personalidad tan singular, o sea, yo creo que él tenía como una visión espiritual de la vida. Sí. Y al final, o sea, en la modernidad tienes la izquierda y tienes la derecha, pero al final yo creo que ambas, o sea, la derecha es materialista en el sentido de que es capitalista y en el sentido de que pues es consumista, etcétera, y la izquierda es materialista pues en el sentido de que, o sea, tiene una raíz marxista y el marxismo es materialismo histórico. Al final ninguna de las dos tiene una perspectiva artística como, bueno, más como que tenga una espiritualidad más latente. Sí, de hecho yo creo que lo había discutido varias veces con otros amigos creo que Reinaldo Arenas es un hombre que nunca hubiera sido feliz en ninguna etapa de la humanidad. No. Yo creo que si hubiera nacido ahorita hubiera estado menos amargado porque, bueno, no lo hubieran perseguido políticamente, no le hubieran hecho su vida miserable, pero yo creo que nunca hubiera sido una persona completamente satisfecha. Esa es la palabra. Bueno, quién sabe en Cuba todavía, ¿no? No, bueno, en Cuba definitivamente no, pero inclusive lo interesante es que él cuando sale de ahí se pone, bueno, algo que también le granjeó a muchos enemigos es que criticaba todos los sistemas políticos. De hecho, llegó a criticar a México en el sentido de lo mismo que Vargas Llosa dice, no, es que también México pues no hay democracia, es una dictadura de partido, entonces perfecto. No. También criticó todas las dictaduras militares de los años 80, bueno, que había en Sudamérica. Entonces dice, pues es que realmente aquí en toda... en Latinoamérica no hay libertad política y los países que, bueno, y lo que no le gusta es que Estados Unidos o las naciones europeas financiaban y apoyaban a sus regímenes, entonces dice, bueno, es que ellos tienen libertad, la medida posible, pero terminan socavando a otros por su libertad, entonces también es una hipocresía. Realmente era un hombre que no creo que hubiera sido completamente satisfecho en ningún momento de la historia en el que hubiera nacido, como muchas otras personas, evidentemente, pero sí, yo creo que me quedo con ese ideal, su idealismo de que realmente la vida no te da la libertad completa que un ser humano debería poder experimentar. Entonces sí, yo creo que fue un eterno insatisfecho toda su vida y más con la que le tocó vivir, pero sí con ese ideal sobre cómo, digamos, la libertad es algo inalcanzable en esta vida, ¿no? Algo muy romántico, si se quiere ver desde esa perspectiva, pero sí, esa constante búsqueda de algo mejor. Yo creo que con eso nos... Sí. Bueno, te queríamos preguntar también qué hay por delante, en qué estás, a qué deben de poner atención. Ya, Reinaldo Arenas, ya. Vamos a hablar de Augusto. ¿Qué viene para Augusto? Bueno, pues miren, actualmente, bueno, ya estoy licenciado y lo que sigue es, estoy en algunos proyectos personales, tengo un blog de literatura. Escrito. Un blog de literatura escrito. Que se llama Los Mundos que no fueron, es sobre ucronías. ¿Puedes repetirlo? El blog se llama Los Mundos que no fueron. Es sobre ucronías. La ucronía es una rama de la ciencia ficción que habla de mundos posibles a partir de eventos históricos que fuesen diferentes a como fueron en la vida real, ¿no? Por ejemplo, el Hombre del Castillo. El Hombre del Castillo, Philip K. Dick es el mejor ejemplo de este. Ajá. Que es sobre un mundo alterno donde los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre ellos hay muchos. Mi blog está enfocado más bien como a cuestiones de ficción latinoamericana, porque ciencia ficción en Latinoamérica hay muy poca, sí hay, pero hay muy poca, entonces es realmente como eventos en Latinoamérica que fuesen diferentes, porque a mí me gusta mucho la historia, entonces es una forma de mezclar historia con
con ficción para hacer novela histórica, bueno, en este caso crónica. Bueno, tengo eso, coescribí con un amigo mío, Fromu, el que mencioné, una obra de teatro que que está preparándose para montar, posiblemente el próximo año. Recientemente se publicó un libro en el que aparezco publicado, es la primera vez que tengo un libro publicado y se va a presentar en la Feria de Minería el 27 de febrero del próximo año. Entonces ahorita, bueno, 2020. 2020. Entonces, bueno, en eso ahorita en estos pequeños proyectos y bueno, todo lo que tenga que ver con la escritura es en lo que yo me enfoco mi tiempo libre, vamos, ¿no? Para seguir con esta cuestión. ¿Cómo se llama tu libro? El libro en el que aparezco publicado es M68. Habla sobre el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Y curiosamente no tiene que ver con, o sea, lo que aparece ahí bueno, mi escrito no tiene nada que ver con el movimiento, más bien justamente, sí, es muy gracioso porque en realidad es de varios tópicos. Y algunos sí hablan sobre el movimiento en específico, pero el mío es más bien como una alegoría de la imaginación para buscar la libertad. Como un poco, justamente esa mediática areniana que yo creo que la libertad absoluta en vida la podemos conseguir solamente mediante la imaginación. Entonces es una reflexión sobre eso. Ok, muy interesante. Pues bueno. Pues yo creo que ha sido un gran primer podcast. Sí. Mira, oye, una pregunta más, Augusto. Oye, para toda la gente que nos está oyendo nada más ahora. ¿Qué edad tienes? 24 años. 24 años. Y nosotros aquí haciendo un podcast que no tiene video. Bien, que perdió el video a la mitad. No, es increíble, Augusto. La verdad está muy cool. Todo lo que estás haciendo, todo lo que has aprendido y qué bueno que nos pudiste acompañar en esta primera emisión para poder compartir esto. Se nos hizo un tema que presta para mucho. Que presta para mucho todavía. Y que fuera nuestra primera ocasión presentándonos era perfecta. Y siento que así ha sido. Fue muy ameno, la plática fluyó bastante bien. O sea, yo a lo mejor estuve muy callado porque yo soy el imberbe en esta conversación. Soy el que no sabía nada, el que estaba aprendiendo en este caso. Ustedes tenían más conocimiento de ello. Pero me alegra haber compartido estas 2 horas. Ni siquiera sintieron que fueron 2 horas. Sí, ¿de verdad? Sí, wow, a ver. Sí. Fueron casi 2 horas. Por 20 minutos fueron 2 horas. Por casi, sí. Me parece bien. Entonces, sí, estuvo buena la plática, sí. Es creo que lo que plataforma quiere en verdad hacer. Traer a gente así tan talentosa, tan joven, en este caso mexicanos, que están haciendo y creando, investigando, aprendiendo y compartiendo con todos. Sí, no, la verdad el placer fue mío, la verdad es que venir aquí a hablar sobre Reinaldo Arenas me encantó y aparte siempre es un gusto poder charlar como una plática como un casual sobre esto. Creo que realmente cuando salen las verdaderas genialidades, no cuando uno está, bueno, también, ¿no? Cuando sale en el papel y demás, pero una entrevista formal generalmente te limita mucho, ¿no? Como cuando puedes tener una plática sin límite de tiempo, aunque bueno, ya vaya a terminar, pero vamos, no es el sesgo de tienes 10 minutos para hablar sobre este tema, 10 minutos para hablar sobre el otro tema, etcétera. Claro. Entonces, eso es cuando de verdad creo que salen los mejores comentarios. Vale. Y pues, si pronto estás publicando algún otro libro, sería un placer que aquí pudiera ser una plataforma para ti y que tú nos regales el favor de tu presencia una vez más. Tal vez en un tiempo, ya veremos, pero sí, por supuesto que nos gustaría que estuvieras aquí alguna otra vez cuando la ocasión se preste. Claro. Cuando sea el momento oportuno. Exacto, vale. Bueno, cuando ocurren las cosas siempre es el momento mismo. Puede ser. Es una buena forma de verlo. Pues vale, muchísimas gracias por la invitación. Sale. Vale. ¿Pero qué lo haremos? O sea, ¿sí lo subimos a YouTube?